Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a fascinar, algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que, sinceramente, me ha dejado un poco impactado. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo. Y no vamos a hablar solo de sus nuevos proyectos o de su última portada de revista, aunque eso también tiene su interés. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más personal, algo que él mismo ha confesado y que, de verdad, su respuesta te puede sorprender. Así que prepárense porque vamos a desgranar este tema paso a paso con todos los detalles. Y antes de sumergirnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un clic que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por estar aquí. Bueno, como les decía, Can Yaman. Todos lo conocemos por su carisma, su físico imponente, sus papeles protagónicos en telenovelas que han sido un éxito rotundo, como Erkencikus o Dolunay. Ha viajado por medio mundo, ha ganado premios, ha sido el centro de atención en innumerables eventos. Parece que su vida es un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito y glamour? A veces las personas que más admiramos, las que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias batallas, sus propios dolores. Y hoy Can Yaman ha abierto una puerta a uno de esos aspectos. La pregunta que ha estado en boca de todos, o al menos en los titulares de algunas publicaciones, es bastante directa: ¿ha sufrido Can Yaman de desamor? Y su respuesta, bueno, ahí es donde reside la sorpresa. Para entender un poco el contexto, es importante recordar que la vida privada de los famosos suele estar bajo un escrutinio constante. Cada relación, cada ruptura, cada acercamiento es analizado hasta el último detalle. En el caso de Can Yaman, hemos visto algunas relaciones mediáticas que han generado mucho revuelo. Su romance con la periodista italiana Diletta Leotta fue uno de los más comentados, y su ruptura, también. Hubo especulaciones, rumores y la típica vorágine que rodea a las parejas de celebridades. Pero, más allá de eso, él mismo ha hablado sobre cómo ha vivido el desamor. La verdad es que en general, los actores tienden a ser bastante reservados con sus sentimientos más íntimos. Protegen su espacio personal, y es comprensible. Sin embargo, en una entrevista reciente, Can Yaman ha sido sorprendentemente sincero al respecto. La pregunta que le hicieron, o al menos la esencia de ella, giraba en torno a las dificultades en las relaciones amorosas, a las decepciones que se pueden sentir cuando un amor no sale como se esperaba. Y su respuesta, lejos de ser un lamento o una queja, ha sido, bueno, vamos a ponerlo así, ha sido una reflexión profunda, teñida de una madurez que quizás no muchos esperaban. En lugar de centrarse en el sufrimiento o en la amargura de una ruptura, Can Yaman ha abordado el desamor desde una perspectiva diferente. Él ha explicado que si bien evidentemente ha experimentado momentos de dolor y decepción en sus relaciones, no se ha quedado anclado en ellos. Lo interesante de su declaración es cómo él interpreta el desamor no como un fin, sino como una etapa de aprendizaje, de crecimiento personal. Él confesó que, como a cualquier ser humano, el desamor le ha dolido. Sería irreal pensar lo contrario, ¿verdad? Sentir que un proyecto de vida conjunto se desmorona, que los sentimientos no son correspondidos de la manera esperada, o que simplemente los caminos se separan, es algo que inevitablemente deja una cicatriz. Pero lo que distingue su perspectiva es que él ha decidido ver estas experiencias como lecciones valiosas. Ha hablado de cómo estas situaciones le han ayudado a conocerse mejor a sí mismo, a entender sus propias necesidades y límites en una relación. Ha mencionado que en lugar de culpar a la otra persona o a las circunstancias, ha optado por la introspección, por analizar qué pudo haber hecho diferente, qué aprendió de esa dinámica. Y aquí viene lo que realmente sorprende a muchos. Can Yaman no se presenta como una víctima del desamor, sino como alguien que lo ha utilizado como combustible para evolucionar. Ha dicho algo así como que cada desamor ha sido un maestro que le ha enseñado sobre resiliencia, sobre la importancia del amor propio, y sobre cómo reconstruirse después de una caída. Esta forma de encarar el dolor, de transformarlo en algo positivo, es algo que resuena mucho en la filosofía del crecimiento personal que tanto nos gusta aquí en el canal. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que el dolor lo defina. Él parece haber interiorizado esa idea a la perfección.
Ha compartido, por ejemplo, que después de una ruptura difícil, en lugar de hundirse en la tristeza, ha buscado refugio en sus pasiones. Ha intensificado su entrenamiento físico, ha dedicado más tiempo a sus proyectos profesionales, ha viajado, ha aprendido cosas nuevas. Ha utilizado esos momentos de soledad y reflexión para fortalecerse, para reafirmar su identidad más allá de una relación sentimental. Y creo que eso es algo que todos podemos aprender. A veces cuando estamos en una relación tendemos a diluirnos un poco, a hacer de la otra persona un pilar fundamental de nuestra identidad. Y cuando esa relación termina, nos damos cuenta de que hemos descuidado un poco el cimiento más importante, nosotros mismos. Can Yaman parece haber tenido esa claridad. Él ha sido muy enfático en que la persona más importante en su vida debe ser él mismo. Y eso no es egoísmo, es amor propio. Es entender que para poder amar a alguien más de forma saludable, primero debemos estar bien con nosotros mismos, tener nuestra propia vida, nuestros propios sueños y metas. Y es justamente el desamor con todo su dolor inherente, el que a menudo nos fuerza a mirarnos en el espejo y a reconstruir esa relación fundamental, la que tenemos con nosotros mismos. Además, ha comentado en esa misma entrevista que el proceso de sanación del desamor no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de duda, de nostalgia. Pero lo importante, según su punto de vista, es seguir avanzando, no quedarse paralizado por el miedo a volver a sentir ese dolor. Ha hablado de la importancia de rodearse de personas que te apoyan, de amigos, de familia, y de canalizar esa energía emocional en actividades constructivas. Para él, esa energía del desamor se puede transformar en una fuerza creativa, en un impulso para hacer cosas que quizás antes no te atrevías. Y lo que me parece especialmente intrigante de su confesión es que, a pesar de haber vivido estas experiencias, y de ser consciente del dolor que conllevan, no ha perdido la fe en el amor. No se ha vuelto cínico ni desconfiado. Al contrario, parece que cada experiencia lo ha preparado mejor para futuras relaciones, entendiendo que el amor es una aventura con sus altibajos, y que la clave está en la comunicación, en el respeto mutuo y en la voluntad de crecer juntos. Ha dicho que no le tiene miedo al amor, pero que sí valora la madurez y la honestidad en las relaciones. Esta perspectiva, la de ver el desamor como una etapa de aprendizaje y crecimiento, y no como una tragedia personal, es un mensaje poderoso. Especialmente para un ídolo de masas como él, que llega a millones de jóvenes que, seguramente, también están atravesando sus primeras decepciones amorosas. Su forma de hablar de ello sin victimismo, con una dosis de humor y autocrítica, es muy inspiradora. Es como si nos estuviera diciendo, sí, duele. Es normal que duela. Pero no se acaba el mundo. De hecho, puede ser el comienzo de algo mucho mejor dentro de ti. Y es que, pensándolo bien, ¿cuántas veces hemos escuchado historias de éxito que nacieron de una gran decepción? ¿Cuántos artistas han canalizado el dolor de un desamor en obras maestras? ¿Cuántos emprendedores han reinventado sus empresas después de un fracaso? ¿Cuántas personas han encontrado su verdadera vocación tras una experiencia que parecía el fin de todo? El desamor, en ese sentido, es un catalizador increíble. Te empuja fuera de tu zona de confort, te obliga a reevaluar tus prioridades, y sobre todo, te devuelve la mirada hacia ti mismo. Entonces, resumiendo un poco lo que Can Yaman ha confesado y como lo ha dicho, sí, ha sufrido de desamor. Como todos. Pero su sorpresa reside en su actitud ante ello. No se ha lamentado, no se ha victimizado. Lo ha transformado en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento. Ha aprendido a amarse más a sí mismo, a valorar la resiliencia, y a entender que cada experiencia, incluso las dolorosas, nos prepara para ser mejores personas y, eventualmente, para encontrar relaciones más sanas y profundas. Su respuesta no es una negación del dolor, sino una celebración de la capacidad humana para superar la adversidad y salir fortalecido de ella. Es un mensaje de esperanza y de empoderamiento personal. Espero de verdad que esta reflexión sobre las palabras de Can Yaman les haya resultado tan interesante y motivadora como a mí. Nos demuestra que incluso las personas que admiramos por su éxito externo, tienen una vida interior rica en experiencias y aprendizajes, y que la forma en que encaramos esos aprendizajes es lo que realmente define nuestro camino. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo han gestionado ustedes el desamor? ¿Les sorprende la perspectiva de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos en sus redes sociales, para que más personas puedan reflexionar sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo. Un abrazo.